Estamos grabando. Buenos días, cordial saludo para todos los participantes de esta unidad curricular que se identifica como Historia del Pensamiento Político Latinoamericano. Brevemente voy a comentar unos dos aspectos administrativos para que entremos luego en materia. Cada uno de ustedes recibió y fue colocado en la plataforma algunos materiales documentales. Hay un primer material que se titula Mensaje inicial a los participantes, en donde damos algunas indicaciones sobre los procedimientos de trabajo que vamos a tener en la unidad curricular. Igualmente, en ese documento aparecen los textos, los materiales documentales que los participantes van a revisar a fin de producir algunas asignaciones. Aparecen 4 grandes documentos, de forma tal que con esos documentos nos vamos a apoyar para efectos de nuestras producciones teóricas. Ese sería un primer elemento que ustedes lo tienen en la plataforma y que lo pueden utilizar. Hay un segundo documento que se llama Test de Liderazgo. Ese documento ustedes lo van a responder. Creo que hubo algunas equivocaciones en el manejo de nuestra comunicación, pero les agradezco que ese test sea respondido en el transcurso de esta semana y me lo hagan llegar preferiblemente hasta el día miércoles a las 6 de la tarde, a los fines de poder evaluar y tenerlo para la jornada del próximo fin de semana. Hay un tercer documento que se llama Liderazgo Comunitario. Ese es un material que yo elaboré para algunos cursos y constituyen reflexiones, 40 reflexiones sobre el liderazgo comunitario. Cada uno de ustedes tiene un papel de liderazgo en la sociedad. Entonces, vamos a tener ese documento porque ese nos va a servir para una producción en la última sesión del programa de acuerdo al calendario que también ha sido colocado. El calendario indica que hoy, 22 de febrero, vamos a compartir reflexiones en torno a esta primera unidad que la identificamos como mirar con asombro. El 15 de marzo tenemos una segunda sesión y entonces ahí ustedes van a producir un informe sobre la política como ciencia. Ese informe es grupal. El informe de mirar con asombro y el informe del test es individual, pero ese informe del 15 de marzo es grupal. Tengo la información de que hay 6 grupos, entonces trabajamos con los mismos 6 grupos, por eso en ese informe aparece qué le corresponde a cada uno de los grupos, cuál es la reflexión que le corresponde hacer a cada uno de los grupos. Tenemos también en esta parte administrativa la programación de actividades que nos va a permitir seguir el desarrollo de las mismas. Y en esa producción grupal de la cual les hablé para el día 15 de marzo, tenemos 6 grandes temáticas. Eso lo tienen ustedes por escrito también. El equipo número 1 va a trabajar a responder la gran interrogante: ¿qué es la política? El equipo número 2 va a reflexionar sobre este interrogante: ¿se vive para la política o se vive de la política? El equipo número 3, su reflexión va a ser sobre la política no es una ciencia especulativa, la política es una ciencia fáctica. Y así cada uno de los 6 equipos tiene su temática de reflexión. Esa producción entonces es para el día 15 de marzo, informe grupal. Luego continuamos en
explicación administrativa que estoy dando. De todas maneras, ustedes tienen los documentos a mano. La primera asignación, en torno a la reflexión que vamos a hacer hoy, ustedes van a producir una reflexión que la titulamos Mirar con asombro. Cada uno de ustedes, porque está individual esta asignación, cada uno de ustedes va a observar algo que nos ocurre en el entorno y que pasamos desapercibidos. Por eso lo titulamos Mirar con asombro. Ahora voy a hacer algunos comentarios, pero esa es nuestra primera gran asignación. Entonces, como hemos visto, tenemos el programa a cumplir e igualmente tienen ustedes el desarrollo de las diferentes evaluaciones. Esta de mirar con asombro, que debía ser hoy, pero por alguna razón no la lograron observar, la vamos entonces a tener para el próximo sábado. Por favor, me envían el trabajo individual sobre esa primera asignación, mirar con asombro. Y el próximo, en el transcurso de esta semana también, hasta antes del próximo sábado, me envían también el test de liderazgo comunitario. El 15 de marzo, entonces, es el trabajo grupal, la política como ciencia, de acuerdo a los temas que ya les indiqué. Esa tiene una valoración de un 20% de la evaluación y la primera, la de mirar con asombro, un 30%. El día 29 de marzo nos encontramos para la tercera reflexión sobre liderazgo comunitario, respondiendo interrogantes del manual ese que les estoy enviando, tiene una valoración del 30%, esa es individual, y la última, que es una asignación grupal, análisis sobre lo que tiene que ver con la contextualización de la historia de la idea política. De manera tal que aspiramos que estos encuentros nos conduzcan a reflexionar. Lo que busca la unidad curricular es una reflexión, una amplia reflexión sobre las ideas políticas. Y entonces, en esa reflexión, por personas que somos, nos va a permitir entonces intercambiar ideas, intercambiar pensamientos y fortalecer el liderazgo que en definitiva cada uno de ustedes tiene, y ese liderazgo puede crecer en la medida en que logremos adquirir mayores herramientas. Les agradezco entonces la atención a esta primera parte y vamos a dar inicio entonces a la actividad del día de hoy. Ellos la están viendo ya. Identificamos entonces esta temática como mirar con asombro. Y sobre eso vamos a reflexionar de las realidades que se nos presentan. Una primera pregunta que deberíamos hacernos los que estamos aquí presentes es ¿a qué hemos venido? ¿Por qué estamos aquí? Esa pregunta de ¿a qué hemos venido? Nos pasa por algunas cosas que me parece importante señalar. En el año 1967, el extraordinario maestro Paulo Freire publicó su primer libro, La educación como práctica de la libertad. Esa obra le permitió a Freire que fuese convocado, invitado como profesor de la Universidad de Harvard. La prestigiosa Universidad de Harvard lo convoca en razón a ese libro, La educación como práctica de la libertad. Ya en el año 68 publica La pedagogía del oprimido, que también se traduce en inglés en razón de los aportes que está haciendo el maestro Freire. Y entonces Freire lo que se pregunta es eso, ¿a qué hemos venido cuando nos reunimos en estos intercambios de ideas que en algún momento lo llaman clase, en otro momento lo llaman conferencia, pero qué es eso? Intercambio de ideas. ¿A qué hemos venido? Y entonces hay una conclusión del maestro, y es que existe una perspectiva conservadora, una perspectiva dominadora y reproductora en cada uno de estas experiencias de encuentros entre participantes y la otra persona
que transmite alguna idea. Entonces, para eso se le ocurre, se presenta una realidad. La figura de Paulo Freire era reconocida mundialmente. Y en el pequeño pueblo donde él había nacido en el Brasil, a los vecinos se les ocurre invitarlo para que fuese a darles una conferencia. En esa comunidad no tenían un teatro, no tenían un auditorio, no tenían un espacio donde albergar las enseñanzas del maestro Paulo Freire. Y entonces se les ocurrió que debajo de unos grandes árboles podían colocar algunos bancos o algunos ladrillos en donde los participantes se ubicaran para que viniese Freire a darle su explicación. Y entonces lo que siempre se nos ocurre, nos olvidamos de las personas y privilegiamos es solo la instrucción, lo que yo voy a recibir. Pero en esta construcción de una pedagogía más humana, partimos de otro modelo educativo, partimos de la sorpresa, y la sorpresa nos pasa por preguntarnos eso, a qué hemos venido. Entonces nos lleva a esto que yo identifico como la pedagogía del asombro y de la sorpresa. Entonces pasamos a educarnos desde la pedagogía de la pregunta, que es un poco, y ojalá lo pudiésemos practicar en esta jornada que tenemos. Es necesario, decía Freire, desarrollar una pedagogía de la pregunta porque siempre estamos escuchando respuestas. El alumno pregunta y el maestro inmediatamente da una respuesta o lo lleva al origen etimológico de la palabra, pero ofreciendo siempre respuestas, con lo cual los profesores se convierten casi así como los únicos que saben en un ambiente de intercambio. Entonces, la pedagogía de la pregunta es al contrario, se centra en el alumno, no es tanto en el maestro. Y es la pregunta, cuando el maestro es el único que responde, se aparece como el dueño del saber y el alumno como alguien que recibe solamente. Entonces, nos tenemos que trasladar a el valor de la pregunta, que es vivir la curiosidad, vivir la indagación, reconocer que hay un mundo de preguntas que a veces no nos las hacemos. Por favor, cuando vayan a trabajar con el pequeño informe o ensayo sobre algo que les haya asombrado, van a ustedes a encontrar sorpresas de cosas que ustedes pasaban y no veían, pero que están ahí en el entorno, en el medio. Ojalá y logren descubrir eso que nos lleva a preguntar. Miller, este extraordinario educador también, decía que las personas antes que médicos, que ingenieros o que arquitectos, pasan porque la educación debe hacer de ellas personas honestas, sensatas y capaces. Y después con el tiempo, serán médicos, ingenieros y arquitectos honestos, sensatos y capaces. De forma tal que cada encuentro que tengamos pasa por reivindicar el valor de la persona. Y decía Freire que el primer derecho es saber lo que ya saben por el hecho mismo de tener práctica, y el segundo, el derecho de participar en la producción del conocimiento. Hay miles de saberes porque las personas, los seres humanos han vivido realizando esa actividad y entonces todavía ellos no logran potenciar eso que tienen como saberes. Eh, Ese mundo de la educación, en él estamos inmersos aquí y ahora. Y entonces eso todo está presente en nuestra práctica educativa. ¿Por dónde pasa? Pasa porque somos seres humanos y como seres humanos somos, en primer lugar, animales racionales, como decía Aristóteles, pero además de eso, animales sociales. El primer gran descubrimiento de Aristóteles es que éramos seres vivos, animales, que nos diferenciábamos de las plantas y de los minerales. Pero luego Aristóteles encuentra que aparte de eso somos seres sociales. Y somos seres sociales, ¿por qué? Somos seres sociales porque tenemos una cantidad de limitaciones, de deficiencias. Reconocer eso nos hace entender por qué vivimos en sociedad.
Podemos criticar la sociedad, podemos hacer observaciones a la sociedad, pero nadie dice, me voy a salir de la sociedad. Y no me voy a salir de la sociedad porque tengo carencias, limitaciones, deficiencias. Y esas carencias y limitaciones me las cubren los otros que son sobreabundantes. Un simple ejemplo, por favor, pensemos en esto. Seguramente todos los que estamos participando en este momento, en este encuentro, todos portamos alguna prenda de vestir. Un vestido, una camisa, una chaqueta, un pantalón, algo de vestir. Y si le preguntara a cualquiera de ustedes si ese vestido, si ese pantalón, si esa chaqueta, si esos zapatos usted los elaboró, los construyó, la gran mayoría me va a decir que no, que el vestido lo hizo una modista o lo hizo un sastre, que los zapatos los hizo el zapatero, porque yo en eso soy deficiente. En cambio, el zapatero, la costurera y la modista en eso son sobreabundantes. Y ustedes, cada uno, con toda la humildad que podamos tener, tenemos sobreabundancia para cubrirle las deficiencias a los otros. Por eso es que vivimos en la sociedad. Entonces viene la gran pregunta, ¿quién es el que enseña y quién es el que aprende? Y en esa pregunta dice Freire, quien enseña aprende y quien aprende enseña. Quien aprende enseña y quien enseña aprende. Extraordinario. Entonces, porque nadie lo conoce todo ni nadie lo desconoce todo. Freire dice, nadie educa a nadie, nadie se educa solo. Nos educamos compartiendo con los otros, nos educamos en sociedad y ustedes, participantes que tienen niveles de liderazgo en diferentes escenarios, saben, cuando uno vive esas experiencias, que cuando llega a un nivel de conducción, tampoco es que sepa todo, necesita consultar a otros y de esa manera poder realizar la obra con eficiencia. Entonces nos aparece esa didáctica de asustarnos, de asombrarnos de tantas cosas que van apareciendo, pero que a veces no las miramos y no nos detenemos. Cuando ustedes se formulen la gran interrogante de qué les asombró esta semana para producir el informe, van a encontrar entonces unas realidades que a veces pasan desapercibidas. El gran escritor de Juan Salvador Gaviota decía que aprender es descubrir lo que ya sabes. Enseñar es recordarle a los demás que saben tanto como tú. Extraordinario para este momento que estamos viviendo. Entonces tenemos un mundo ideal que se contrasta con el mundo real. Ese mundo ideal es un mundo de cosmovisiones, de paradigmas, de ideologías. Ese mundo contrasta con el real. Cuando me coincide el mundo ideal con el mundo real, hay perfecta armonía. Cuando hay discrepancias entre el mundo ideal y el mundo real, entonces decimos hay un problema. El problema no es otra cosa que eso. El problema es una discrepancia entre esas concepciones ideales que yo poseo y lo que se me presenta en la realidad. Entonces aparecen ese conjunto de creencias que conforman nuestro concepto como persona o como grupo. Entonces, esas cosmovisiones son las que en este campo, recuérdense que estamos hablando pensamiento político, en este campo tienen que ver con una cosmovisión ideológica. Habrán quienes están preocupados en este momento por entender las relaciones que se dan en el tema de las religiones o de la religión, pues estamos entonces ahí en una cosmovisión teológica. Y habrán quienes están preocupados en el mundo de la ciencia, de la tecnología y de la investigación, si el esfuerzo investigativo lo debemos hacer desde una óptica, una visión positivista, matemática, cuantitativa, estadística, o si lo debemos hacer desde una visión del hombre, y entonces tenemos paradigmas cuantitativos o paradigmas cualitativos. Como ven, estamos en ese plano, pero en este momento en una cosmovisión ideológica. Entonces,
Como decía Aristóteles, la filosofía, todos los logros de la filosofía no son más que una respuesta a los actos de asombro que han vivido los seres humanos, las personas. Y para asombrarnos tenemos que mirar más allá de lo que vemos. No es solo quedarnos en el ver, sino que tenemos que profundizar para encontrar el trasfondo en el mirar. Entonces, ¿por qué miramos con asombro? Es como la gran interrogante. ¿Por qué les estoy invitando a que miremos con asombro? Porque ocurren cosas en la sociedad que a veces pasan desapercibidas. La Organización Mundial de la Salud, que estableció el año entre el 2017 y el 2018, eh, el año en donde se hablaba de la depresión. ¿Por qué? Porque más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. Eso casi no lo vemos. Vemos personas que tienen dificultades en el momento de rendir en el trabajo. Vemos personas que sienten eh, dificultades para compartir con el vecino o con el cercano. Estamos en esos planos de depresión, pero por no observar con detenimiento, no lo vemos. Hay más de 260 millones de personas en el mundo que tienen trastornos de ansiedad. Y como seres humanos que debiéramos estar ahí prestos, no lo vemos. Entonces, eso representa la primera causa de discapacidad en el mundo. Eh, Estoy solamente colocando un ejemplo porque eso, que a veces no lo vemos, es la segunda causa de muerte de personas entre 15 y 30 años. No estoy hablando de ancianos, personas muy jóvenes entre los 15 y los 30 años. Entonces es tiempo de mirar con asombro y que esta reflexión desde las ideas políticas nos permita hacer un avance y una profundización en ese terreno. Es la cumbre más elevada a la cual puede llegar el hombre, decía Goethe, el asombro, el asombrarnos, el descubrir. Pasteur, el gran químico, eh, dijo que asombrarse es el primer paso de la mente hacia el descubrimiento. Los grandes descubrimientos de la humanidad han pasado porque algún ser humano en algún momento se asombró. ¿Por qué nos ocurre esto? Se asombró. Y ante el asombro comenzó a investigar y de ese investigar apareció entonces una innovación, una creación de la persona. Como ven mis queridos participantes, esto de asombrarse nos va a ayudar mucho en nuestro proceso, porque es el principio de la sabiduría, según lo afirma el viejo Aristóteles en la vieja Grecia. Entonces, los que estamos aquí, que hemos venido libremente, estamos convocándonos a que nos asombremos para compartir y clarificar esos asombros. Compartir y clarificar. Cuando nos asombramos de algo, si lo compartimos con alguien, entonces eso nos asombra. Pero entonces pasamos por la necesidad de que tengamos mucha coherencia. Recuerde que he dicho que dentro de las cosmovisiones, la cosmovisión teológica, la cosmovisión ideológica o la cosmovisión paradigmática, necesariamente tenemos que pasar por esa coherencia. Y esa coherencia se me da en qué? En que pensamos. Ustedes y yo pensamos de una determinada manera. Permíteme que coloque un ejemplo. Si estuviésemos hablando de la cosmovisión teológica, seguramente en el grupo habrá algunos que sean cristianos. Digo cristianos porque en Venezuela la mayoría de las personas, de acuerdo a la estadística y al censo, se agrupan dentro del cristianismo. Y entonces ese pensar desde el punto de vista cristiano pasa porque tenemos que pensar con sinceridad. Pensar con sinceridad es que pensar con una serie de valoraciones, de atributos, de exigencias que me plantea esa cosmovisión teológica. Pero ese pensar me lleva a decir, entonces yo tengo que predicar. No estoy diciendo que nos convirtamos en predicadores, sino que yo hablo con mis hijos, yo hablo con mi pareja, yo hablo con mi familia,
yo hablo con mis alumnos, yo hablo con mis trabajadores, yo hablo con mi comunidad, pero ese hablar tiene que ser con honestidad. Pienso algo, yo pienso con sinceridad, y eso que yo pienso lo digo, entonces lo digo con honestidad. Y entonces la coherencia se me cierra porque entonces hago. Hago es actúo. ¿Y actúo con qué? Con integridad. Como ven, este triángulo maravilloso de la integridad personal nos toca a todos. Ustedes que tienen papeles de liderazgo en sus organizaciones, por favor, hagamos un enorme esfuerzo de poner en práctica esta coherencia. Pensar, no estoy diciendo que hay una fórmula, cada uno de ustedes tiene su fórmula de pensar, producto de su formación, producto de sus experiencias, producto de la cultura. Eso que piensan, piénsenlo con sinceridad y díganlo. Díganlo, hay que proclamar, hay que decir, hay que enunciar, hablando con honestidad. Y eso, háganlo, que es actuar con integridad. No puedo decir, perdónenme el ejemplo, no puedo decir que yo soy cristiano pensando con sinceridad y entonces decir e invitar a otros a la violencia, porque no está dentro del pensamiento cristiano la violencia. Entonces yo hablo del amor con honestidad, pero ese amor tengo que mostrarlo en la comunidad con integridad. Como ven, hay todo un cierre de este círculo desde este punto de vista del pensamiento político. Decía el genial Gandhi que la felicidad solo se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Que tengamos armonía entonces para que haya integridad entre el pensar, el decir y el hacer. Vamos a hacer revisión de documentos y de materiales sobre ciencia política, pero entonces al hacer esa revisión pensamos, decimos, hacemos, podemos coincidir con algunos de los autores que ustedes tienen ahí en la bibliografía que les envié, o podemos discrepar. Pero si coincidimos, argumentemos por qué coincidimos. Y si discrepamos, argumentemos por qué discrepamos. Entonces ahí se me logra la integridad entre el pensar, el decir y el hacer. Porque el mundo no necesita profetas. El mundo lo que necesita son testigos creíbles. Y esos testigos creíbles son los líderes de un pensamiento que lo muestran en su hogar, lo muestran en su familia, lo muestran en su comunidad, lo muestran en su centro de trabajo, lo muestran en la sociedad, lo muestran en Venezuela y lo muestran en el mundo. Eso es. El gran científico colombiano Manuel Elkin Patarroyo se dedicó a investigar las causas de la lepra, esa mortal enfermedad que atacaba a los habitantes de esta zona del continente intertropical. Y entonces eso le ha valido varios premios en razón a esa investigación. Cuando logró la fórmula que le permitía atender a los pacientes, aparece publicada en una revista científica. Y entonces esa vacuna sintética contra la malaria logra un prestigio mundial y comienzan a venir las transnacionales de los laboratorios productores de medicina a ofrecerle determinados montos de capital para que les vendiera la fórmula. Pero cifras bien significativas en miles de dólares, para no decir millones de dólares, por la fórmula de la vacuna sintética contra la malaria. Y este hombre, Manuel Elkin Patarroyo, entonces tomó la fórmula, después de negarse a venderla, la tomó y la donó a la Organización Mundial de la Salud, para que la Organización Mundial de la Salud la distribuyera
y se le colocara a los habitantes de la zona intertropical de manera gratuita. Y la vacuna colocada de manera gratuita permitía entonces salvar miles de vidas. Al preguntársele de dónde le salió eso, por qué no se hizo multimillonario, él dijo: cuando estaba pequeño y llegaba un pordiosero a la puerta de mi casa, mi mamá me mandaba con una arepa o con un pastel o cualquier plato de comida que le llevara al pordiosero, y el pordiosero me decía: gracias, hijo, es la primera comida que recibo en el día, que Dios te pague. De manera que es testimoniar aquellas cosas que aprendimos en el hogar, en la familia, en la escuela, en la sociedad. Porque también aparece una dimensión social, una dimensión emocional, la dimensión emocional para privilegiar la instrucción. Cuando Aristóteles decía que éramos animales por ser seres vivos, decía que éramos animales racionales para incorporar entonces la dimensión psicológica, y que éramos sociales. Por eso cuando vamos a alguna conferencia, generalmente los conferencistas dicen que el hombre es un ser biopsicosocial, pero últimamente se coloca una dimensión que realmente tiene un gran significado, la dimensión emocional. Somos seres animales, racionales, sociales, emocionales. La emoción y los sentimientos ha sido estudiada de diferente manera. Hay un pensador latinoamericano, el doctor López Rossetti, argentino, que escribió este libro, Emoción y Sentimientos. Les prometo enviárselo. En un próximo envío de materiales les voy a enviar este libro, que si bien no tiene que ver con esta unidad curricular, les va a servir para su vida. Dice el título del libro: no somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan. Entonces, esa dimensión emocional está hoy en boga, hay que tomarlo en cuenta. Les ofrezco el libro y se lo voy a enviar. Ese libro, entonces, nos muestra que todas nuestras decisiones son emocionales y casi nada tiene que ver con la razón en términos de decisiones, sino que es el corazón el que decide y justifica. Piénsenlo ustedes cada uno a título personal. Cuando estábamos muy jóvenes, dibujábamos, idealizábamos, soñábamos con la pareja ideal. Luego, en la vida, esa pareja ideal se desdibuja y aparecemos enamorándonos y casándonos con otra persona que es bien diferente de esa pareja ideal. Por eso, porque la razón justifica, pero es el corazón el que decide. Entonces ahí vienen las emociones. Entonces tenemos que vivir cada experiencia con pasión. Vivir cada momento de nuestra vida disfrutándolo con intensidad, como que si fuera el último día. Mis queridos participantes, ustedes con su papel de liderazgo, cada cosa que hagamos, en cada terreno en el cual nos toca luchar y servir y trabajar, hagámoslo con toda la intensidad, con toda la emoción, preparándolo de la mejor manera, esforzándonos no para hacer cosas para salir del paso, sino para hacer cosas que trasciendan, ¿no? Que trasciendan. Vamos bien, vamos bien. ¿Estamos, no? Vamos bien, vamos bien. Vamos a vamos a hacer una breve pausa, descansen un ratico y luego retomamos la idea de lo que venimos señalando. Muchas gracias.